Por supuesto. Fabricio, me olvidé tu apellido, Fabricio. Bagliarini o Bagliarini. ¿Cómo estás? Te doy un beso. Fabricio, vamos a hablar de coeficiente intelectual. Sí. Algo así. Algo IQ. así. Yo Sí. nunca me lo medí por las dudas, pero ya sé que era bajísimo, te digo. ¿Por qué? No sé, ¿cómo se mide el coeficiente intelectual? Hay un test hace muchos años que se realizó, casi un siglo, más de un siglo que se realizó, que tiene que ver con algunas formas en las cuales vos tenés que encajar distintos patrones. No tiene que ver ni con el lenguaje, ni con la memoria, sino tiene que ver con patrones y seguir esos patrones. ¿Para qué se hizo ese test de inteligencia? ¿Para qué? O sea, ¿por qué nos gusta a los humanos medir? Para conseguir un estándar de algo, ¿sí? O sea, para conseguir un estándar, pero de ese test. O sea, vos sos bueno o malo en distintas situaciones, podemos ser distintos, pero si se lo hacemos a muchísimas personas, podemos ver quiénes son mejores y quiénes son peores. ¿Cuál es el rango que se utiliza? Entre menos de 60 y 140. La media, o sea, la mayoría de la población tiene alrededor de 100. ¿Sí? Los que van más de 140 son las personas que supuestamente son muy inteligentes. El resto son menos inteligentes bajo este test. Hay una anécdota muy buena que tiene que ver con cuando se hizo. La persona lo pensó para un determinado parámetro y dijo, de acá para acá son personas que tienen dificultades, de acá para acá son buenos, son unos genios. Cuando lo empezó a hacer en las poblaciones cercanas, se dio cuenta que eran todos mucho menos inteligentes de lo que él pensaba, así que corrió al lugar y dijo que no vamos a poner ese límite porque es un poco dudoso, pero no sirve para mucho, ¿sí? No sirve para mucho. No. Claro, a veces viste que aparecen algunas encuestas que dicen, bueno, tal, qué sé yo, Natalie Portman tiene un coeficiente intelectual, 170, qué sé yo, 170, como que tienen, y yo puedo decir, qué raro, que no parece, o qué sé yo, había otra actriz muy conocida que también en el mundo de la política también miden este tipo de coeficiente intelectual que no tiene nada que ver con la performance de ese político. Entonces, ¿para qué sirve? En realidad sirve para tener algo de dónde agarrarse. Y quizás tiene un poco de confusión y ahí es donde vino a acoplarse algo que tampoco está muy bien visto en el ámbito científico, que son las inteligencias múltiples. O sea, si decimos que no existe una sola inteligencia, porque quizás tenemos IQ diferentes y somos buenos o malos en distintas cosas, alguien planteó que teníamos distintas inteligencias, que algunos eran buenos en cuestiones sociales, otros en cuestiones de movimiento, por eso a veces se dice, y los deportistas son muy inteligentes a la hora de moverse, claro, pero no son buenos a la hora de declarar, porque tienen otro tipo de inteligencias. Si bien eso tiene bastante lógica, o sea, tenemos distintas capacidades, no son distintas inteligencias porque el cerebro está hiper recontra conectado, así que no encaja con la biología. Cualquier categorización que tenga que ver con la inteligencia hay que tomarla entre muchas pinzas porque puede segmentar y puede marcar diferencias. O sea, ¿por qué una persona al ser distinta es menos o más que otra? Simplemente es distinta. Claro, total. Y ahora lo que marca, según el paso del tiempo, es que este índice va bajando. O sea, no somos tan inteligentes como hace un tiempo atrás. En realidad lo que sucede es que hay como un efecto que se llama Flynn, que es lo que es al revés. Es que va subiendo. Salvo en una ciudad de Noruega donde se vio que un determinado grupo de personas había bajado. En realidad el efecto ese es que va subiendo y no se sabe por qué. Si es porque pero perdón, ¿va subiendo o va bajando? No, va subiendo la tendencia mundial, salvo en algunas ciudades que pasa algo. La tendencia mundial que somos menos inteligentes. No, que somos más inteligentes. Hay una subida de esa inteligencia. No se sabe por qué, porque es esta medición que tiene que ver con el índice que se hizo. Pero en algunas determinadas ciudades se notó que ese índice, en vez de seguir subiendo, empezó a bajar. Que tampoco se entiende las variables. Y deben ser cuestiones ambientales o cuestiones atencionales, que la gente le preste atención a otras cosas, no por una cuestión genética o algo de una población en particular. Pero esos estudios se hacen habitualmente, pero nunca se sabe específicamente por qué es. O sea, porque las variables pueden ser muchas. Puede ser la alimentación, puede ser que la gente le preste atención a otras cosas. Y el uso de la tecnología me parece que de alguna manera a lo mejor va a incidir en lo que nos pasa. Sí. En todo. Inciden un poco en todo estilo de vida, en todos los estilos de vida. Sí, desde el momento que tenemos un celular a 30 centímetros de nuestro cuerpo, las 24 horas, 7 días de la semana, todo el año, algo nos varió, o sea, algo nos cambió. Está buenísima la tecnología, nos sirve para un montón de cosas, nos ayuda, nos comunica, pero cedemos un montón de otras. O sea, no sé si en el aspecto de la inteligencia, pero sí sobre todo en la memoria. O sea, hay un tipo de memoria que vos empezaste a dejar, vos, yo, todo el mundo. Yo, o sea, siempre ese es el recuerdo de cuántos teléfonos vos te acordabas antes y ahora te acordás uno solo o dos, total tenés el celular.
O mismo también, yo no sé cómo vivíamos antes sin GPS, ¿viste? Tal cual. Yo he vivido toda mi vida sin GPS y hoy no puedo ir a ningún lugar. Claro. Poneme el mapa, ¿viste? Y Sí, hoy, sin querer cediste, porque en algún momento decías, ok, para llegar, a veces es un proceso cognitivo, Claro. me acuerdo tal esquina, esta calle es más difícil. Bueno, ahora No, soltaste eso. solté. Soltás los cumpleaños, la agenda, las notificaciones, o sea, te anotás para que te manden mensajes de determinadas noticias Sí. y todo eso que nos libera de alguna determinada manera, decimos, somos geniales, o sea, ¿para qué recordar todas estas cosas si me pueden ayudar? Eso a la larga o a la corta nos interfiere, porque empezamos a ceder tantas memorias que no guardamos información. O sea, en algún momento de tu vida, guardar un dato estaba bueno, porque te hacía más sabio. En una Sí. discusión vos sabías, levantabas la mano y decías, che, yo la sé esta. Bueno, ahora la sabemos todos, porque tardamos 3 segundos, la googleamos y todos sabemos la respuesta. Entonces, las personas que ya nacieron en un contexto digital y con mucho acceso a Internet, o sea, les conviene guardar información, no les conviene guardar información, sí irla a buscar muy rápido. Igual los grandes genios del mundo, los históricos, tenían un índice, un coeficiente intelectual alto. Sí, también dicen que tenía muchísima memoria y supuestamente en los próximos años esos sabios, ese concepto de sabio de una persona que sabe sobre muchas cosas, que recuerda muchas cosas, se vienen extinguiendo por estas cuestiones de la tecnología. O sea, ¿para qué guardar esa información? Hay una hipótesis que está muy buena que se llama memoria transactiva. Yo siempre la cuento porque me fascina y es que uno guarda la memoria en su cerebro, pero también guarda la memoria en el cerebro de los pares, o sea, de una pareja, de un compañero de trabajo, de un amigo, de gente que está muy cerca, que vos la tenés a mano. Entonces, tu cerebro es bastante vago y dice, ¿para qué voy a guardar esta información si la tengo a tal persona Que o me a lo tal persona que recuerda? me lo recuerda? Esa memoria es la que depositas en otras personas. Esa memoria es muy interesante porque es la primera que te hace sentir muy mal cuando perdés a esa persona. Porque esa persona no solamente se fue en el divorcio, en una muerte, sino que te llevó tus recuerdos. O sea, vos le pusiste ahí recuerdos. Ay, qué terrible lo que estás contando. muy fuerte. Es fuerte, Y lo sí, más loco- no lo había pensado. Claro, se vas con todo. Se va con todo. Te vas con el departamento, pero también se fue con, Se fue con tus las recuerdos. listas de, claro, de con, cosas. con o las sea. cosas que depositaste ahí. Lo más fabuloso es que desde que existen estos dispositivos móviles con tanto acceso, empezamos a hacer memoria transactiva, esa memoria con las máquinas. Entonces, es la pregunta esa, ¿para qué voy a guardar cierta información si la tengo a mano? Y a una persona la puedes molestar una cantidad mínima de veces. Si le preguntás Claro. 200 veces, te dice, basta, Finísela. basta. Al celular no. Entonces, Claro. ¿por qué vamos a guardar información si la tenemos a mano? Esa es la gran pregunta y no sé hacia dónde vamos a ir. No sé, sí, estamos transitando, estamos averiguando. Y en los chicos, la inteligencia de los más chicos, ¿cómo va cambiando? No, o sea, no hay un estudio en el cual lo veas porque es difícil de comparar. O sea, la inteligencia de niños pequeños comparado a otros niños de otros años son distintos porque los ámbitos son distintos, los estímulos son distintos. Podríamos decir, ok, los chicos ahora en el 40% llegan a la primaria alfabetizados. Entonces, comparado en ese parámetro, hace 10 o 20 años no llegan alfabetizados. ¿Pero por qué llegan alfabetizados? Porque hay mucho más interés en la tecnología, porque los chicos para acceder a una computadora y buscar un video aprenden a escribir. Entonces, son más inteligentes para aprender a escribir, pero quizás depositaron tanto tiempo y tanta energía en la tecnología que son menos inteligentes para hacer movimientos, para sociabilizar. Entonces, medir esas cuestiones, o sea, como la realidad cambia, es muy difícil de comparar. Somos distintos. Somos distintos. Vos sos biólogo Yo soy biólogo. y trabajás en el CONICET. Soy investigador ¿Y qué del CONICET. Uy, que estuvo tan álgido el CONICET en estos Sigue días. estando. ¿Y qué sigue estando? Sí. ¿Y qué estás investigando? ¿En qué estás trabajando? Yo trabajo en memoria y aprendizaje en estudiantes de primaria, secundaria y universidad. Y lo que estamos ahora investigando es cómo mejorar la creatividad y cómo mejorar la toma de decisiones en determinados contextos. Así que me interesa mucho. Trabajamos en escuelas, en universidades, con estudiantes. Qué interesante. Sí, a mí me gusta. Sí, no, es re interesante. Yo siempre pienso, quizás te parece una pavada, pero hoy como son yo tengo una hija de 9 años y veo cómo son los chicos. Para mí una maestra con un pizarrón es un desafío todos los días, una maestra con un pizarrón, una tiza, tratando de acaparar la atención de 30 pibes. Sí, es muy injusto. Las Es herramientas un desafío enorme. Las herramientas que le estamos dando a los docentes en comparación a las que tienen los alumnos de por sí es algo muy, muy dispar. Por eso necesitamos, yo tengo una ONG que se llama Educando al Cerebro que
hace esa conexión, intenta llevar contenido científico, lo que se sabe en los laboratorios, a las aulas para que las maestras y los maestros se puedan ayornar o estén un poco a la vanguardia de cuestiones educativas, porque si no es muy dispar. Es muy dispar. ¿Cómo lográs acaparar la atención de 30 pibes con las herramientas que tenés? Lo que haces comparado claro, es como, viste, me parece tanta tecnología, me parece un desafío terrible de todos los días de un maestro. Yo no podría. Sí, además las cuestiones atencionales, o sea, como viven en un mundo mucho más interactivo, mucho más dinámico, donde las aplicaciones se abren más rápido. No sé si sabías, pero hay un dato que es terrible, que es... terrible en lo novedoso, no terrible en algo negativo, pero cualquier persona adulta busca, o sea, le falta un concepto y ¿dónde lo buscas? En Google, o sea, te falta algo. Sí. Bueno, los adolescentes ya no buscan más en Google. ¿Dónde buscan? En YouTube. Toda la información está en YouTube. Entonces, hay un cambio de paradigma. O sea, la información que les ofrecen ya no es leer un texto, buscar, encontrar determinadas palabras, sino es ver un tutorial. Entonces, el tutorial no es de 50 minutos. Capaz que me tienen que explicar la fotosíntesis en 2. Entonces después cuando vas a clase y tenés la maestra que está dibujando la planta, te querés matar. Claro. O sea, por eso es algo bastante dispar, donde la capacitación docente tiene que ser vanguardia a nivel mundial y sobre todo en nuestro país, donde hay tantos niveles de desigualdad y donde a veces los gobiernos no hacen foco en eso. Claro. Súper interesante lo que estás diciendo, Fabricio. Gracias. Te felicito por lo que estás haciendo. Aparte me encanta como lo explicaste, porque yo que no tengo un coeficiente intelectual tan alto, lo entendí. Muchas gracias, Fabricio. Gracias por la invitación. Te vamos a invitar otro día para hablar de este tema que es súper interesante. Me voy con Mariana. Gracias, Fabricio.